Buenos días, soy Juan Francisco Martín, responsable comercial de Sotrafa para el mercado nacional y el área agrícola. Seguimos con nuestras 10ª jornadas informativas online y en esta ocasión vamos a tratar el bloque de cubiertas de invernadero. Comenzamos hablando de nuestra cubierta TRC Premium. Es la cubierta pensada para el sur de España, para las características de la zona, pensando en una intensidad de radiación importante. Y bueno, desde nuestra valoración personal, es la cubierta de invernadero más avanzada y más eficiente. Decir que ha estado instalada en estos últimos 6 años, desde el año 2014, en un total de 25.000 hectáreas. Junto a una experiencia de 40 años en Sotrafa, al final es garantía de una eficacia demostrada. Vamos a seguir haciendo un repaso de la evolución de la agricultura de Almería en distintos aspectos que consideramos que son importantes tener en cuenta, porque todo ha evolucionado, no solo el plástico, sino que ha evolucionado la agricultura y toda esta evolución tiene su importancia. Pensamos en primer lugar en los sistemas de riego. Hemos pasado de un sistema de riego a manta, a un riego por goteo, riego controlado, riego por demanda y alguna evolución más seguro que nos espera. Lógicamente, con todas estas evoluciones de los sistemas de riego hemos conseguido ser más eficientes en el aprovechamiento del agua y de los nutrientes y de los abonos que incorporábamos a nuestros cultivos. Igualmente, hemos evolucionado el tipo de estructura de invernadero. Hemos pasado de cultivar al aire libre a un parral plano, raspa y amagado, asimétrico e invernadero en multitúnel. Con este tipo de estructuras seguramente también seguirán evolucionando porque estamos en una agricultura muy exigente y todo evoluciona, lógicamente. Sistemas de cultivo. Nos vamos acercando a lo que significa esta evolución en el plástico. En el sistema de cultivo hemos pasado de convencional a lucha integrada, control biológico, residuo cero y ecológico. Prácticamente todas estas prácticas agronómicas están confluyendo en el mismo momento, ¿no? Pero es una evolución natural y esta evolución de alguna forma nos condiciona en nuestras decisiones del día a día como agricultores, como empresa que aporta solución a la agricultura. Y es por ello que tenemos que tenerlo en cuenta. Y lógicamente llegamos a la evolución de las cubiertas de invernadero. Lo hemos representado como se ve aquí en forma de escalera, como en los casos anteriores, y decir que en los años 70 comenzamos con cubiertas de larga duración de 2 campañas, materiales sin propiedades térmicas, y posteriormente vamos evolucionando estos materiales. Un primer salto que sería a conseguir materiales térmicos de 2 campañas, pero aportándole esa propiedad térmica. Y aquí vemos un salto un poquito más importante, porque ya comenzamos a hablar de 3 campañas y de 3 años, y de resistencia a pesticidas. Concretamente, la primera evolución dentro de los términos de los 3 años y ppm tendríamos las cubiertas térmicas de 3 campañas con resistencia al azufre de 2000 ppm. Siguientes evoluciones nos llevan a un material térmico de 3 años y 3000 ppm y lo que sería nuestra cubierta premium actual, que sería nuestra TRC5 con una resistencia al azufre de 5000 ppm. ¿Qué nos espera en el futuro? Pues lógicamente pensamos que evolucione y estamos trabajando para ello. Seguimos hablando de lo que serían las propiedades de nuestra cubierta TRC5 Premium. Hay 3 aspectos fundamentales englobados dentro de lo que serían las propiedades ópticas del material. Hablaríamos de transmisión global de luz visible, de difusión y de termicidad. Los 3 aspectos son fundamentales para el desarrollo agronómico de la planta. La transmisión global de luz visible porque nos ayuda a aprovechar al máximo la radiación y concretamente la radiación fotosintéticamente activa, esa radiación que es beneficiosa para la planta, que ayuda a su desarrollo. La difusión, lógicamente, también es importante. Vamos a conseguir una luz homogénea dentro del invernadero y reduciendo sombras e igualmente amortiguando esa intensidad de radiación tan importante que tenemos en esta zona de España, en la zona sur, que la radiación es importante. Por eso es importante ese efecto de difusión. Y por último, la termicidad, que ayuda como termorregulador, consiguiendo temperaturas relativamente estables entre el día y la noche. Es cierto que va a haber saltos térmicos entre el día y la noche, sobre todo en invierno, pero con una cubierta térmica vamos a conseguir amortiguar esos saltos térmicos, esos descensos de temperatura bruscos y conseguiremos a la vez temperaturas 2-3 grados por encima de las cubiertas que no tienen esta propiedad térmica. No olvidemos que cultivamos en invierno, que la época de cultivo en nuestra zona es invierno
y es por ello que la propiedad térmica, lógicamente, tiene una importancia sustancial. Hemos considerado tener en cuenta lo siguiente, lo que es la radiación global de la zona, de nuestra zona, la costa de Granada y la provincia de Almería. Tenemos la sensación que tenemos una cantidad de radiación importante, y es cierto, tenemos una radiación importante en determinados meses del año, en los meses de mayo, junio, julio, agosto. Nosotros comenzamos a plantar en el mes de julio principalmente y agosto. La intensidad de radiación es importante. Incluso nos obliga a tener que blanquear el invernadero para gestionar de alguna forma esa intensidad de radiación tan importante. Los meses de septiembre y octubre los pasamos bien. La intensidad de radiación, sí, es importante y la óptima, podemos decir, para el cultivo. Siempre que estemos por valores por encima de 14 megajulios metro cuadrado día, consideraremos que estaremos en un nivel de radiación importante. Pero si seguimos analizando la evolución con los meses, vemos que los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, épocas muy importantes para nosotros para cultivar, épocas en las que nosotros cultivamos y el resto del mundo tiene dificultades para cultivar, pues vemos que sí que nos falta radiación. Nos falta algo de radiación. Deberíamos de estar en la zona verde, pero estamos en la zona amarilla. Y es por ello que tenemos que tener en cuenta las propiedades de nuestros materiales. Esas propiedades que hemos comentado anteriormente, de transmisión, de difusión y de termicidad. Tenemos que aprovecharlas al máximo. Y el desarrollo de los productos tiene que ir en la dirección de respetar estas propiedades ópticas. En una representación gráfica lo podríamos representar de esta manera. Bueno, explico un poquito la gráfica. Lo que se ha intentado representar es lo siguiente. En las líneas azules se ve lo que es la radiación exterior, la que tenemos en el exterior del invernadero. Y con las líneas verdes lo que se representa es la radiación, la cantidad de radiación que pasa a través de nuestra cubierta dentro del invernadero. Fíjense por qué es importante. En las zonas de verano, los meses de mayo, junio, julio, agosto, vemos que la distancia, la separación que hay entre ambas radiaciones, la interior y la exterior, es un salto importante, justamente en esa época del año en las que nos sobra radiación. En cambio, cuando vamos avanzando en el año, vemos que esas líneas de radiación se van juntando. La cantidad de radiación que hay en el exterior y la que hay en el interior del invernadero es más similar. Igual ocurre en el inicio del año. En esa época que hemos indicado anteriormente que tenemos falta de radiación. Lógicamente, conseguir esto es porque se ha estudiado las propiedades de los materiales, se ha estudiado la mejor formulación que nos permita aprovechar al máximo la radiación en aquella época en la que somos deficitarios, en el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero. Seguimos con nuestra cubierta de invernadero y concretamente, como se puede ver, nuestra cubierta TRC Premium, centrándonos en esta parte, vemos que podemos cambiar el equilibrio óptico del material buscando transmisiones globales de luz del 92% o del 93 y 95% y bajando las difusiones al 33 y al 25%. El objetivo de esto es intentar aprovechar al máximo la radiación, la fotosintéticamente activa, porque dentro de la transmisión global de luz visible, como hemos dicho anteriormente, está la luz par, tan importante para el desarrollo de nuestro cultivo. Bueno, se puede hacer en la medida en la que el material vaya destinado a otros mercados o a determinados tipos de estructuras que permitan una gestión interna del exceso de radiación, como es el caso de los invernaderos tipo multitúnel. Podemos decir que tenemos una solución para cada necesidad, para cada zona, para cada agricultor, para cada tipo de estructura. Tenemos la posibilidad de, dentro de un tipo concreto de cubierta de invernadero, balancear las propiedades ópticas buscando la optimización. Igualmente hay cubiertas aún más bajas en difusión, como es la TRC TH 3000 ppm, bajamos un poquito en lo que es la resistencia a los químicos, pero en beneficio de que sea un material aún más transparente, menos difuso, para aprovechar aún más esa radiación. Otro bloque de propiedades importantes de las cubiertas de invernadero serían las propiedades mecánicas de los materiales.
Lógicamente son fundamentales. Una cubierta está sometida a muchas tensiones, está en una estructura de alambre o de hierro durante grandes periodos de tiempo, como mínimo 3 años, y lógicamente estas propiedades son necesarias, son fundamentales, se puede decir. Nosotros buscamos las mejores propiedades mecánicas, en primer lugar, buscando aquellas materias primas, aquellos aditivos que aporten a los materiales las mejores propiedades mecánicas. Pero no es suficiente con utilizar materias primas de propiedades mecánicas buenas, sino que es necesario disponer de tecnología, de llevar a cabo inversión y de tener experiencia en el manejo de estos materiales. No podríamos conseguir propiedades mecánicas especialmente importantes si no nos preocupamos de todos estos aspectos e invertimos en tecnología como la que se invierte en sotrafas de 5 y de 7 capas. Igualmente, Sotrafa puede llevar a cabo mejora o desarrollo de un producto base. Como se representa en esta filmina, nosotros, partiendo de una cubierta TRC Premium, podemos manejar el tipo de materias primas que utilizamos, incorporando materias primas de alta transparencia con el objetivo de conseguir una cubierta TRC Premium clara como las que hemos comentado anteriormente, e igualmente le podemos seguir sumando propiedades, como sería la propiedad antigoteo, como sería la propiedad fotoselectiva, y de esta manera ir evolucionando el material hacia un producto con una combinación de propiedades ideal para el cultivo. Concretamente, en esta representación se puede ver que partiendo de una cubierta TRC Premium podemos llegar a una cubierta de 3 años con clara, antigoteo y fotoselectiva. Con todo esto que hemos contado, lo que queremos decir que optar por nuestra cubierta TRC5 Premium es una compra segura. Resumiendo lo que serían las propiedades de nuestras cubiertas TRC Premium, diríamos que tiene un equilibrio óptico inmejorable, consigue un mejor aprovechamiento de la radiación par, no olviden que es fundamental para el desarrollo del cultivo, un efecto térmico equilibrado, evitando contraste de temperatura entre el día y la noche, propiedades mecánicas inmejorables gracias al aporte que suma nuestra tecnología y las mejores garantías del mercado. Hablando de la garantía de nuestra cubierta TRC Premium 5 de Sotrafa, decir que tiene una resistencia de 5.000 ppm al azufre, 200 ppm al cloro y una duración de 3 años. Es importante tener en cuenta y en consideración que la garantía de los materiales va en relación a los años y en relación a la resistencia al azufre y al cloro. Quiere decir esto que una vez que se superan las 5.000 ppm habrá cumplido la garantía del material, al igual que cuando se superan las 200 ppm de cloro o los 3 años de duración del material. Dependerá del tipo de cultivo, del sistema de cultivo que se esté llevando a cabo, el que se llegue antes o después a esas limitaciones de cloro y de azufre que indica la garantía del material. Pero tenemos que tenerlo en consideración porque es importante. Dependiendo de las necesidades que tenga el agricultor de hacer tratamiento o de tener que apoyarse en determinados productos que llevan contenido en cloro y en azufre, hará que llegue antes o después en el tiempo a cumplir la garantía del material. El plástico tiene muchas amenazas, las cubiertas de invernadero concretamente tienen muchas amenazas, pero las podemos clasificar en dos bloques fundamentales. Uno sería la radiación ultravioleta, la radiación solar daña el plástico y debemos de estabilizarlo para que esa radiación no rompa el material, y por otra parte los ataques químicos de esos productos que se utilizan dentro del invernadero, ya sean desinfectantes de suelo o sean los productos fitosanitarios que se utilizan para tratar el cultivo de las distintas amenazas que tiene durante su desarrollo. Amenazas químicas, las podemos clasificar en dos principalmente, en la misma línea que hemos hablado de la garantía, azufre y cloro. Lógicamente, el agricultor tiene que buscar una solución a los problemas que tenga dentro del invernadero. ¿Dónde nos encontramos azufre? Pues principalmente nos lo estamos encontrando en agricultura ecológica o en aquellos invernaderos o en aquellos agricultores que estén haciendo otro tipo de sistema de cultivo que no sea ecológico, pero que estén utilizando prácticas de ecológico. Por una parte, tenemos que tener en cuenta que el azufre es un aliado importante para el agricultor para combatir determinados ácaros, como puede ser el basate o la araña roja.
E incluso también, desgraciadamente, hay quien utiliza determinados productos para hacer desinfecciones de estructuras, utiliza compuestos que en su composición llevan azufre y que son el origen muchas veces de las degradaciones prematuras del plástico. No se puede hacer desinfecciones de estructuras con productos que tengan contenido en azufre, como tampoco se puede hacer desinfecciones de estructuras con productos que tengan contenido en cloro. Tenemos que recordar que una de las limitaciones de la garantía de los plásticos de cubierta de invernadero son los ataques químicos del cloro y del azufre. Igualmente, cloro, pues ¿en qué no lo podemos encontrar? Nos lo podemos encontrar en las desinfecciones químicas. No olvidemos que dentro de los desinfectantes que se pueden utilizar en la agricultura están los dicloropropenos, la cloropicrina o incluso la mezcla de dicloropropeno con cloropicrina. Su propio nombre lo indica, dicloro, cloro, o sea, el cloro está presente en su composición. O sea, cuando llevemos a cabo desinfecciones de suelo es muy importante utilizar materiales barrera porque ayudará a la desinfección de suelo y te permitirá proteger la cubierta también, igualmente. Por otra parte, hay quien opta por hacer desinfecciones de suelo con lejía o con compuestos con contenido en cloro. Quizás porque optan por un compuesto más económico. No olvidemos que la lejía es hipoclorito sódico. El hipoclorito sódico, cloro, aparece en su nombre también, lógicamente, también es una amenaza para la cubierta de invernadero. El hipoclorito sódico se suele utilizar para desinfección y también para limpiar los sistemas de riego que se van ensuciando en el día a día cuando vamos regando nuestra plantación. Ténganlo en cuenta porque, lógicamente, va a condicionar la duración de la cubierta de invernadero. Volvemos a la filmina en la que representamos la evolución de las cubiertas de invernadero, que pasábamos de cubiertas de 2 campañas no térmicas hasta llegar a las cubiertas TRC Premium 5000 de Sotrafa. Y lógicamente ya vamos enseñando que tenemos algo que mostrar. Gracias a la inversión en tecnología, a la investigación, a las materias primas, a la inversión, pues tenemos que pensar en productos aún más resistentes, ¿vale? Ya en el año 2001 estábamos hablando de garantía de 2 campañas y 3 campañas y hablábamos de la resistencia al cloro y azufre de nuestros materiales. Concretamente, en el año 2001 teníamos esta clasificación: materiales de 2 campañas con resistencia al azufre de 1500 ppm y resistencia al cloro de 100 ppm. Y los materiales de 3 campañas, 3 años, tenían una resistencia, o se les exigía una resistencia de 2000 ppm de azufre y 2000 ppm, y de 150 ppm en el caso del cloro. Hubo una revisión de estas directrices CEPLA y en el año 2011 los materiales de 2 campañas que se ponían a disposición del agricultor tenían resistencias de 1500 ppm de azufre, pero los de 3 campañas y 3 años ya nos los llevamos a 3000 ppm. Ya estábamos en la situación que se comenzaban a utilizar de una forma importante productos que en su composición tenían cloro y azufre y teníamos la necesidad de mejorar la resistencia de nuestras cubiertas hacia el azufre, ¿de acuerdo? Igualmente, la resistencia a nivel de cloro, en el caso de los 3 años, también evolucionó de las 150 a las 200 ppm. Y llegado el año 2014, pues entra en escena lo que sería nuestra cubierta de 3 años premium, en este caso con resistencia al azufre de 5000 ppm y resistencia al cloro de 200 ppm. Lógicamente, todo ha evolucionado en la medida en la que hemos tenido que dar una respuesta a las exigencias a las cuales se veían sometidas nuestras cubiertas de invernadero por la utilización de cloro y azufre de una forma cada vez mayor en los invernaderos. Otros factores y amenazas que afectan a nuestras cubiertas de invernadero serían los óxidos. Lógicamente, una estructura o un hierro que esté oxidado va a afectar a la durabilidad de nuestro material. El estado de la estructura, lógicamente, no va a ser lo mismo una estructura fija que esté en muy buen estado que una estructura ya envejecida y que esté floja, en definitiva, ¿no? Y una correcta colocación del plástico. Si el material no se ha colocado correctamente, el plástico va a afectar a su durabilidad también, porque no va a estar bien sujeto a la estructura, va a balancear y de alguna manera terminará afectándole. Lógicamente, en el diseño
de nuestra cubierta de invernadero tenemos que tener en cuenta todos estos factores: resistencia a químicos, resistencia a la ultravioleta y resistencia gracias a sus propiedades mecánicas, por lo que hemos comentado anteriormente, que no se rompa por los movimientos de la estructura. Agricultura intensiva en evolución continua, sistemas de cultivo. Volvemos a lo que hemos comentado anteriormente: los sistemas de cultivo han evolucionado de una forma importante y estos sistemas de cultivo han llevado aparejado la utilización de cloro y azufre dentro del invernadero, cada vez más importantes también. Agricultura ecológica o práctica ecológica. Tenemos que tener en cuenta que en el año 2000 estábamos hablando de que había aproximadamente 400 hectáreas en el cultivo ecológico. En el año 2010 ya estábamos hablando de 2.000 hectáreas. 2020, 3.500. 2030 lo desconocemos, pero estamos seguros que iremos en esa evolución, que iremos creciendo y, lógicamente, las exigencias que se les va a pedir a un plástico de cubierta de invernadero van a ser cada vez mayores. Atención a los ataques químicos, son importantes. Lógicamente, Sotrafa tenía que dar respuesta a esta evolución tan importante que ha habido en los sistemas de cultivo y esta apuesta tan importante de la agricultura por la agricultura ecológica y por el residuo cero, en los que, como hemos dicho anteriormente, la cantidad de productos químicos que se utilizan con contenido en azufre y contenido de cloro son importantes. De esta manera, Sotrafa siempre se ha ido adaptando a la situación y a las necesidades de cada momento, pasando de cubiertas de larga duración con poca exigencia en este aspecto hasta nuestra cubierta TRC Premium de 5.000 ppm con una resistencia muy importante al azufre y, lógicamente, tenemos que dar respuesta a estos agricultores que están apostando por agricultura ecológica y que se ven en la necesidad de hacer uso de grandes cantidades de azufre y de cloro. La apuesta de Sotrafa en este caso será TRC Just Plus, nuestra cubierta de 8.000 ppm de resistencia al azufre y 300 ppm de resistencia al cloro. Bueno, aparte de daros las gracias, deciros, como en ocasiones anteriores, que Sotrafa siempre trabaja buscando poner a disposición del agricultor y de la agricultura los productos más rentables y más eficientes, aquellos productos que aporten el mayor beneficio al agricultor. Muy bien, de acuerdo, nos seguimos viendo.